Romanos es ese libro que nadie lee a la ligera, porque una vez que lo abres, nunca sales igual. No es un resumen teológico, no es un discurso religioso. Es como si Pablo colocara un espejo delante del alma humana y al mismo tiempo abriera una puerta gigantesca hacia la gracia de Dios. En sus primeras líneas, Romanos hace algo que casi ningún libro de la Biblia hace con tanta fuerza. Expone el problema más profundo del ser humano, para luego revelar la respuesta más poderosa que Dios le ha dado al mundo. Este libro explica por qué sentimos el vacío que sentimos, por qué nos alejamos incluso de aquello que sabemos que es bueno, por qué la vida a veces se vuelve pesada, y, sobre todo, revela la única fuerza capaz de transformar verdaderamente un corazón. Romanos no es una carta para estudiar, es una carta para despertar. Y si hoy sientes que algo dentro de ti necesita dirección, claridad, perdón o un nuevo comienzo, entonces este es exactamente el capítulo que necesitabas escuchar. Antes de presentar soluciones, Pablo hace algo que muy pocos se atreven a hacer. Describe con precisión quirúrgica el estado real del alma humana. Romanos comienza revelando una verdad dura, incómoda, pero absolutamente necesaria. El problema del ser humano no está fuera, está dentro. Pablo observa el mundo a su alrededor, imperios, religión, cultura, moralidad, y concluye algo que atraviesa los siglos. El corazón humano se desvió, se alejó de Dios, se hizo su propio Dios, y al hacerlo, perdió el rumbo. Por eso Romanos 1 no suaviza nada, no romantiza la condición humana, no inventa excusas, expone. Pablo dice que, aun teniendo señales claras de Dios en la creación, la humanidad eligió mirar hacia otro lado. Cambiaron la verdad por mentiras más convenientes. Colocaron criaturas en el lugar del Creador. Buscaron sentido en cosas que jamás podrían sostenerlos. ¿Y el resultado? Una vida fragmentada, rota por dentro, dominada por impulsos que no sabemos explicar y deseos que prometen libertad, pero terminan en prisión. Pablo lo resume así. Pensaban que eran sabios, pero se volvieron necios. Es fuerte, pero es honesto. Es confrontador, pero es liberador. Porque nadie busca cura mientras cree que está sano. Romanos 1 funciona como una luz encendida en un cuarto oscuro. Revela lo que siempre estuvo ahí, pero no queríamos ver, no para condenar, sino para preparar. Porque antes de presentar la gracia, Pablo necesita que entendamos la profundidad del vacío. Antes de hablar de salvación, muestra el tamaño de la herida. Antes de revelar el poder de Cristo, revela el caos sin Él. Y aquí está la clave espiritual de este capítulo. La mayor tragedia del ser humano no es pecar, es creer que no necesita a Dios. Romanos comienza derribando esa ilusión. Llama por su nombre aquello que nos quiebra por dentro. Y abre el camino hacia la verdad más transformadora que Pablo revelará en los capítulos siguientes. Si el problema es profundo, la gracia de Dios lo es aún más. Después de revelar la condición quebrada de la humanidad, Pablo da un paso que sorprende. No señala con el dedo solo a los pecadores del mundo. Ahora habla a aquellos que creen estar espiritualmente en ventaja. Romanos 2 es un espejo, y nadie escapa de su reflejo. Pablo dice algo que desmonta cualquier orgullo religioso. No tienes excusa, quien quiera que seas. Si juzgas al otro, pero vives las mismas contradicciones, también estás atrapado en el mismo problema. Pablo expone con valentía la ilusión más común entre los seres humanos. Creer que somos mejores que otros, que nuestros errores no son tan graves, que nuestras intenciones justifican nuestras acciones. Pero Pablo responde con precisión. Dios no juzga apariencias, juzga verdad. Y la verdad está en el corazón. No importa la cultura, no importa la moralidad externa, no importa la tradición religiosa. Pablo afirma, todos comparten la misma raíz, un corazón que necesita ser transformado. Y va aún más lejos cuando dice que ni quien tiene ley, ni quien conoce las Escrituras, ni quien intenta hacerlo todo bien, puede declararse justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el problema no es el comportamiento, es la naturaleza interior. Lo que hacemos es apenas el reflejo de lo que somos por dentro. Y aquí viene un punto espiritual profundo. La religión puede modificar hábitos, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Romanos 2 revela que
La disciplina no salva. La moral no salva. El esfuerzo propio no salva. La comparación con otros no salva. Pablo concluye con una frase que corta como verdad pura. No es judío el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es en el corazón. Es decir, no basta con parecer espiritual. No basta con saber versículos. No basta con tener buena reputación. Lo que Dios ve es el interior. Siempre el interior. Y este capítulo derriba cualquier orgullo humano por una razón, para que nadie confunda las buenas obras con la salvación. Antes de presentar la gracia, Pablo deja algo absolutamente claro. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y precisamente por eso, todos necesitan la misma gracia. Después de mostrar que todos, religiosos, moralistas, espirituales o indiferentes, están igualmente quebrados, Pablo hace la revelación que cambió la historia de la fe cristiana. Nadie es justo por sí mismo, pero Dios decidió justificar a quienes no podían hacerlo. Romanos 3 comienza con una frase que atraviesa siglos. No hay justo, ni siquiera uno, ni uno solo. No importa el esfuerzo, no importa la reputación, no importa el conocimiento, no importa la tradición. Pablo afirma que nuestras palabras fallan, nuestros pensamientos se desvían, nuestros caminos se corrompen, nuestra intención se fragmenta. Es como si Pablo colocara a toda la humanidad bajo el mismo diagnóstico espiritual. Todos necesitan gracia, todos necesitan perdón, todos necesitan un Salvador. Y entonces, justo cuando la carta parece sumergirse en la oscuridad, Pablo enciende la luz del Evangelio, con una de las frases más revolucionarias de toda la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, no es la justicia que intentas producir. No es la justicia que intentas sostener. No es la justicia que proviene de tu esfuerzo. Es la justicia que Dios decidió entregar. Un regalo, no un salario. Una gracia, no un mérito. Pablo explica que Cristo tomó nuestro lugar, cargó el peso que era nuestro, derramó sangre que no le correspondía, y pagó una deuda impagable. ¿Para qué? Para que Dios fuera justo, y al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe. La justicia divina no ignora el pecado, lo enfrenta, pero al enfrentarlo en la cruz, abre el camino para que los pecadores sean declarados libres. Por eso Pablo insiste, la salvación no se gana, se recibe por fe, se recibe reconociendo la incapacidad humana y abrazando la suficiencia de Cristo. Y entonces llega el golpe final contra todo orgullo espiritual. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay motivo para presumir. No hay espacio para la competencia espiritual. Nadie puede decir, yo lo logré, porque nadie lo logra. Es Cristo quien lo hace. Romanos 3 es el corazón palpitante del Evangelio. Dios vio nuestra incapacidad y decidió actuar a nuestro favor. Dios vio nuestra culpa y ofreció perdón. Dios vio nuestra distancia y construyó un puente. Y Pablo resume todo en una frase que sigue transformando vidas. Justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el mensaje que cambió el mundo, y cambia a cualquiera que decide creer. Después de revelar que la justicia viene de Dios y no del hombre, Pablo hace algo brillante. Vuelve al inicio de la historia de Israel para demostrar que la salvación por la fe nunca fue un plan de emergencia. Siempre fue el plan de Dios. Y para eso, elige a Abraham. El pueblo judío veía a Abraham como el modelo máximo de obediencia. Pero Pablo desmonta esa idea con una simplicidad poderosa. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por creerle a Dios. Romanos cita la frase central. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, no fue desempeño, no fue moral impecable, no fue una vida perfecta, no fue un currículum espiritual. Fue fe, fe pura, fe radical, fe en algo que humanamente no tenía sentido. Pablo destaca algo que rompe toda lógica religiosa. Si la salvación fuera por obras, sería un salario, pero si es por fe, es un regalo. Y luego profundiza. Abraham recibió la promesa antes de cumplir cualquier rito, antes de la circuncisión, antes de cualquier señal externa. ¿Por qué? Para que nadie confundiera. La señal no produce salvación. La salvación produce la señal. La fe viene primero. La transformación viene después. Y lo más impresionante,
es que Pablo muestra que la fe de Abraham no fue una fe ingenua, ciega o romántica. Fue una fe que miró de frente a su propia imposibilidad y aún así creyó. Él tenía casi 100 años. Sara no podía tener hijos. Humanamente, no solo era improbable, era imposible. Pero Pablo describe esa fe así. No se debilitó, no dudó. Se fortaleció dando gloria a Dios. La fe verdadera no ignora la realidad. Simplemente no se inclina ante ella. Abraham no confió en la fuerza de su propio cuerpo, ni en la lógica, ni en los hechos, ni en la experiencia. Confió en el carácter de Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y entonces Pablo revela el punto clave del capítulo. Esa fe, la fe que confía cuando nada tiene sentido, es la misma que Dios acredita como justicia para nosotros. No es mérito, no es esfuerzo, no es religiosidad. Es confiar en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. La misma fe que Abraham tuvo frente al imposible es la fe que Dios utiliza para declararnos justos. Romanos 4 termina con una frase que prepara el clímax espiritual de la carta. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La cruz resuelve la culpa. La resurrección confirma la nueva vida. Y la fe nos conecta con todo ello. Este capítulo nos recuerda algo que es fácil olvidar. La fe que te salva no es una fe perfecta. Es una fe puesta en la persona correcta. Y cuando esa fe nace, aunque sea pequeña, Dios la convierte en un puente hacia la transformación eterna. Cuando Pablo llega al centro de la carta a los romanos, revela una verdad que ningún ser humano podría descubrir por sí mismo. No somos transformados por nuestro amor hacia Dios, sino por el amor que Dios tuvo primero hacia nosotros. Romanos describe ese amor de una forma tan radical que derriba cualquier lógica religiosa. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando éramos buenos, no cuando estábamos intentando mejorar, no cuando demostramos merecerlo. Fue cuando estábamos lejos, rotos, indiferentes, perdidos. Pablo quiere que el lector entienda algo. La gracia no viene para quien la merece, viene para quien la necesita. Y por eso Romanos 5 cambia todo en la jornada del cristiano. Porque hasta aquí, quizá pienses, yo no soy lo suficientemente bueno, caigo demasiado, oro poco, decepciono a Dios. Pero Pablo responde, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El mensaje no es permisividad, es poder. Es el recordatorio de que la gracia es más fuerte que la caída. Y cuando esa gracia llega, produce 3 resultados inmediatos. Primero, paz con Dios, no paz emocional, no paz circunstancial, paz espiritual, el fin de la guerra interior. Esa sensación de siempre debo algo, siempre fallo, siempre estoy por debajo. Romanos dice, esa deuda fue cancelada en la cruz. Segundo, acceso permanente. Pablo escribe, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No entras y sales de la gracia dependiendo de si tu día fue bueno o malo. Estás en ella, firmemente. Tercero, esperanza en medio del dolor. Quizá la parte más sorprendente del capítulo sea esta. El sufrimiento no derrota al cristiano, lo madura. Pablo dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios no desperdicia dolor. El cristiano no celebra el sufrimiento, celebra lo que Dios hace a través de él. Y entonces aparece la frase más hermosa del capítulo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5 termina con una certeza absoluta. No solo estás perdonado, no solo estás aceptado, no solo estás transformado, estás amado, profundamente, eternamente, sin interrupciones. Amado de un modo que cambia comportamientos, cura heridas, rompe culpas y redefine la identidad. Sé en cuanto escuchabas este estudio sentiste paz, claridad o ese toque suave del Espíritu. No lo ignores. Haz algo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios. La gracia me alcanzó. No es para el algoritmo, es para tu alma. Para declarar que tu historia no está definida por tu pasado, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y si este estudio te ayudó, suscríbete al canal Biblia en Minutos
para seguir aprendiendo la palabra de forma clara, profunda y transformadora. Porque la carta a los romanos no terminó en el siglo I, continúa hoy, en cada corazón que decide creer.